Continuamos hablando sobre el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver quién es y qué hace en nuestras vidas y lo importante que es, porque es necesario, sumamente necesario, que entendamos que sin Él, lo vamos a reiterar nuevamente, que sin Él no podemos vivir una vida cristiana correcta y una vida cristiana que le agrade a Dios. Bien, porque necesitamos una guía espiritual para vivir espiritualmente. Si no tenemos esa guía del Espíritu Santo, vamos a ser guiados, como decíamos anteriormente, por nuestras emociones, vamos a ser guiados por lo que nos parece, vamos a ser guiados y vamos a conducirnos en la vida cristiana según nuestro parecer. Y ahí le vamos a errar, porque nuestro parecer, nuestros pensamientos, nuestras emociones están viciados o están contaminados con el pecado. Y entonces nos va a inclinar siempre ir en contra, o la mayoría de las veces ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso necesitamos del poder del Espíritu Santo fluyendo constantemente en nuestra vida. Bien, el Espíritu Santo lo remarcamos y lo decimos en forma de énfasis. Saben que una de las mejores formas de aprender es repitiendo. Vieron que a los niños, ahora Bauti que empezó primer grado, para que aprenda los números que le hacen. Repetir del 1 al 10, repetir del 1 al 10, repetir del 1 al 10, al 1 al 50, y bueno, por repetición los niños van adquiriendo conocimiento. Bueno, nosotros por repetición vamos a, y la obra del Espíritu Santo obviamente, vamos a comprender la necesidad que tenemos del fluir del Espíritu Santo en una vida, en un hijo o hija de Dios, para nuevamente decir que no podemos vivir una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios si no es por el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo anunció su venida y la prometió, ¿bien? Y se cumplió. Vamos a ver la primera obra o la primera acción que realiza el Espíritu Santo en una vida de un hijo de Dios. ¿Bien? Dice, son 8 en total, así que quédense tranquilos, vamos a ir rapidito, pero concreto y entendiendo que ese Espíritu Santo el cual vamos a describir y vamos a ver sus obras va a estar obrando en nuestras vidas. Dice en Hechos 1:16, y la primera cosa que hace el Espíritu Santo, o una de las cosas que hace, es la primera que vamos a ver en el día de hoy, es el Espíritu Santo habla. Vamos a ver qué dice en Hechos 1:16. Varones, hermanos, está hablando Pedro, para que estemos en contexto. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Bien, 500 años anteriormente al suceso del nacimiento de Jesucristo y la posterior traición de Judas y demás, bueno, el Espíritu Santo había inspirado al rey David, había escrito en varios salmos, está desperdigado, bueno, la acción que iba a cometer Judas de traición, de que entregó a Jesús y demás. Bien, pero podemos ver dos conceptos acá en esto que está diciendo Pedro, ¿bien? O que está diciendo la palabra de Dios. Primero, que el Espíritu Santo habló a David y él transmitió. Bien, él lo escribió en los salmos y lo transmitió. Y Pedro, muchos años después, se toma de eso y dice, miren, esto que pasó con Judas no nos sorprende. Era un plan divino pensado en la eternidad y se cumplió. No es casualidad, es causalidad. Lo pensó Dios así. Bien, pero ¿qué te invito a reflexionar? Bueno, el Espíritu Santo habló y alguien lo oyó y ese alguien lo escribió. Entonces, ¿qué tendría que hacer o qué tendría que pasar en nuestra vida? Oír al Espíritu Santo, tomarlo para mi vida y poder compartirlo. Bien, Él nos sigue hablando y vemos que muchos años después ellos tomaban la Escritura y el Espíritu Santo seguía confirmando a través de esa Escritura. Y el Espíritu Santo hace lo mismo en estos tiempos con nosotros. Confirma a través de las Escrituras, nos anima a través de las Escrituras, pero sobre todas las cosas nos habla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. Y una de las cualidades de la persona es, por lo general, si no tiene ninguna tema ahí que le impide el hablar, habla, y las personas hablan.
y el Espíritu Santo nos habla. Nuestra pregunta, nuestro análisis debería ser, bueno, el Espíritu Santo me habla, me está hablando, lo estoy oyendo, si lo oigo lo obedezco, busco, la palabra de Dios me dice que la Biblia es la espada del Espíritu Santo. Bien, es lo que utiliza el Espíritu para trabajar en nosotros, para redarguir, como veíamos la semana pasada, para confrontar, para animarnos, para desafiarnos, para decirnos, vas muy bien, seguí así, esto estaría bueno con el cambio. Bueno, pero nosotros debemos concurrir a la palabra esperando que Dios me hable mediante su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a hablar. El Espíritu Santo va a hablar. En esa ocasión, el Espíritu Santo confirmó el plan de Dios muchísimos años antes. ¿Bien? Y entonces ellos podían, en esta ocasión, Pedro estaba hablando con 120 hermanos, porque era la elección de la persona que iba a ocupar el lugar, por así decirlo, que dejó Judas. Bien, entonces está diciendo, bueno, esto estaba pensado desde la eternidad, se cumplió, David lo manifestó muchísimos años antes por inspiración del Espíritu Santo y nosotros debemos seguir. Porque esto no es algo que debe frenarnos, sino algo que nos anima a seguir. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que la voluntad de Dios siempre se cumple y que no hay nada que suceda que escape a su voluntad, nosotros descansamos. Debemos descansar. Porque la voluntad de Dios se cumple y es buena, agradable y perfecta. Ahora, yo para entender, para comprender cuál es su voluntad, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo a mí no me habla para decirme, sí, esta es la voluntad de Dios, sí, seguí por acá, sí, no, pará, no te apures, está bien las intenciones que tenés, pero no te apures, no es momento. Bien, más de una vez vamos a ver el Espíritu Santo en el apóstol Pablo que le dijo, no vayas a tal lugar, porque no es tiempo o porque no era necesario, no era conveniente y demás, y él se quedaba con el Espíritu Santo y hablaba. Bien, nosotros tenemos que buscar ese tipo de guía del Espíritu Santo para nuestra vida. Confirmación de parte de Dios mediante su Espíritu. Amén. Pero debemos ser conscientes de que el Espíritu Santo habla. Ahora, como hijos e hijas de Dios, reitero esta pregunta, debo hacérmela muy a menudo o a menudo. ¿El Espíritu Santo me habla? ¿Estoy oyendo la palabra del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo, la guía? Eso que me dice, no lo hagas, no lo hago y lo hago igual. Bueno, eso a veces sucede, ¿no? Pero es necesario que yo escuche la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios a través de su Espíritu. Bien, para no errarle, para caminar en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Y seguimos. Mirá qué lindo lo que sigue en el siguiente punto, valga la redundancia. El Espíritu Santo piensa. Dice en Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas que son necesarias. Bueno, ahí había toda una discusión que no vamos a entrar, pero lo que invita a reflexionar este punto, bueno, que el Espíritu Santo piensa. Otra característica de las personas, piensa. Y por lo tanto, cuando me da una orden, cuando me da una guía, no es al azar, no es a ver cómo le va a este o a esta persona. No, el Espíritu Santo lo que hace, lo hace a conciencia juntamente con el Padre, y cuando nos guía es algo pensado, es algo planeado. Lo vimos en el punto anterior, un poco relacionado está, ¿bien? Pero el Espíritu Santo piensa, y cuando me da una orden, cuando me redarguye de pecado, cuando me muestra el camino, cuando ilumina mi vida para que entienda un texto, para que viva un texto, para que comparta un texto, es algo planeado, ¿bien? Y que tiene, por lo tanto, si está planeado, tiene un fin, un sentido, un propósito, llamarlo como quieras. Pero el Espíritu Santo, cuando marca su guía, es porque quiere bendecirte y bendecir a los demás. No es que el Espíritu Santo te va a decir, hablarle a esa persona y a ver qué pasa. Si te da la guía de hablarle a esa persona es porque quiere bendecir a esa persona. ¿Te ha pasado alguna vez?
¿Te ha pasado alguna vez que te sentiste desafiado a hablarle a esa persona, animarle a la persona? Muchas veces por timidez no lo hemos hecho. Y otras veces sí, vivimos el fluir del Espíritu Santo a la hora de compartir, porque no sabemos cómo, pero le hablamos, no sabemos qué, pero nos salen palabras, y no sabemos por qué, y en realidad sí, pero es una forma de decirlo, la persona puede creer, porque es el obrar del Espíritu Santo. Bien, pero hay que obedecer, hay que entender que detrás de la guía del Espíritu Santo hay un ser pensante que todo lo sabe porque es Dios y que se me anima y me desafía a hacer algo, es porque tengo el aval de Dios y porque está garantizada la victoria en Jesucristo. Bien, entonces cuando me guía yo tengo que estar atento. Bien, cuando me guía, cuando me guía siempre, en todo tiempo me debe guiar. Bien, cuando me dice, perdoná a ese que te hace la vida imposible, ¿qué debo hacer? Perdonar. Bien. Bien, porque siempre nos guía con un propósito, como decía, y a veces parece que solamente cuando me guía a hablar a las personas debo obedecerlo, y cuando me guía a hacer algo que no me agrada, como perdonar al que me ofende, y ahí nos cuesta un poquito más. Pero recuerden, toda guía o toda dirección que el Espíritu Santo nos da tiene un propósito de santificación personal, pero de salvación a los demás también. Siempre es con un propósito. ¿Por qué? Porque cuando nos da guía, cuando nos habla, parte de un ser que piensa que todo lo sabe. Bien, a veces no te ha pasado que pedís consejos que no están mal a personas que son instruidas, sabias, que notás que son o que están capacitadas para dar consejos y vas confiado. Y le contás y abrís tu corazón y le decís, ¿qué puedo hacer en esta situación? Y esa persona que es instruida te guía correctamente. Ya sea en lo legal, vas a un abogado que sabe, en lo médico vas a un médico que sea una eminencia y te guíe. Y en lo espiritual, ¿a quién tenés que correr? Al Espíritu Santo, que todo lo sabe y que te va a direccionar de la forma correcta. ¿Bien? No, toda guía que venga del Espíritu Santo parte de un ser que todo lo sabe. ¿Y por qué a veces no lo obedecemos? Ponemos nuestra confianza en un médico que tiene muy buenas referencias, no te digo que esté mal, pero al Espíritu Santo a veces lo dejamos de lado. Un ser que todo lo sabe, un ser que piensa, y dice la palabra de Dios que Dios tiene pensamiento de bien para con nosotros. ¿Bien? Y entonces yo me debo apegar a eso. Alguien me decía, lo sé, a estas realidades las sé, pero como me gusta reiterar a mí, sí las sabemos, pero las tenemos que vivir. ¿Bien? En lo familiar, en lo particular, en lo individual, en la sociedad, en todo momento yo debo buscar la guía de Dios y del Espíritu Santo. A través de su Espíritu Santo Dios nos va a guiar. Bien, y qué lindo descansar que nuestra guía parte de un ser que todo lo sabe, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo. No es una idea, no es un ente, es una persona pensante que sabe cómo van a suceder las cosas y por lo tanto me guía correctamente. Ahora yo debo confiar que esa guía parte de ese ser todopoderoso. Bien, y mirá, repasando un punto que es necesario, sumamente necesario, que va ligado directamente con este y que lo mencionábamos al pasar la semana pasada, es que el Espíritu Santo nos guía. ¿Se acuerdan que leíamos Romanos 8:14 la semana pasada? Sería lindo que lo marques en la Biblia, que te lo aprendas, que lo recuerdes como puedas, pero que lo tengas presente, que dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese ser pensante que todo lo sabe, te quiere guiar y me quiere guiar a toda verdad. Te reitero, nos quiere guiar y te quiere guiar a toda verdad. Bien, para que seas de bendición por donde quieras que vayas, va a decir la palabra de Dios, para bendecirte tu vida, para fortalecer tu vida. Bien, la hermana Eva siempre agradece por la fortaleza de todos los días. ¿Y de dónde viene esa fortaleza? Del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Recuerdan que Jesucristo antes de partir le dijo, y van a recibir poder? Como diciendo, no pueden solo, no intenten solo vivir la vida cristiana, no pueden, no lo intenten solo porque no lo van a poder hacer. Es necesaria esa fortaleza que agradece Eva todos los días y que deberíamos agradecer todos los días nosotros, y a veces se nos pasa. Esa capacidad que Dios nos da de pensar en las cosas agradables a pesar de
en alabarle, de exaltar su nombre a pesar de que las circunstancias no sean las más favorables para mi vida, pero yo entiendo que el que planificó todo no se le escapa nada. Y lo que me está sucediendo, como dice Romanos 8:28, todo sucede para bien a todos que creen y que le aman a Dios. Entonces yo confío, ven cómo se arma una vida cristiana correcta, digamos, por así decirlo. Bien, entendiendo que Él planifica todo, entendiendo que me guía toda verdad, entendiendo que no hay cosa que suceda que no sea bajo la soberanía de Dios, que no pasa por casualidad, sino por causalidad. Dios lo permite, se vive de una forma distinta. Bien, y la vida cristiana debe ser guiada sí o sí, una vez más lo decimos, por el Espíritu Santo, no por mi parecer. Hay veces ocasiones de personas que no conocen a Dios, en el sentido que pueden ir a la iglesia, pero no estudian, no buscan a Dios a través de su palabra y se crean un Dios a su imagen y semejanza. En vez de reconocer cuál es el verdadero Dios, entonces a mí me parece, como no lo conozco a Dios, porque no tengo comunión, me parece que es un ser bueno, que todo me va a perdonar y que puedo andar como quiera, que tal me va a perdonar sí o sí. Bueno, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que nos delegó o nos enseña a través de la palabra una forma de vivir. Yo no puedo vivir como me parece o como vivía antes a partir de Cristo. Bueno, ¿de dónde saco ese aprendizaje? De su palabra, de su guía y de la guía del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Y si yo no conozco esta realidad, me creo un Dios acá en la mente, entonces lo voy a servir como me parece, como me es conveniente, como me enseñaron, como aprendí mirando, y yo tengo que aprender a obedecerme bajo la guía del Espíritu Santo. Lo repetimos una y otra vez. Pidiéndole, no entiendo Dios, por ejemplo, no entiendo Dios, o me cuesta perdonar a mi enemigo. Dame la fortaleza que solamente el Espíritu Santo me puede dar para hacerlo. ¿Y vos te crees que Dios va a desoír esa oración? Dice la palabra de Dios que Dios no desecha el corazón contrito y humillado. O sea, aquel que va totalmente reconociendo su debilidad y diciéndole, solo no puedo. Y Él lo sabe que solo no podemos. Por eso envió a su Espíritu. Pero debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo. Bien, y la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo le hablo a mi ser querido, a mi amigo, a mi suegra? ¿Cómo le hablo para que pueda ser transformado a través de la palabra? Pedíle guía al Espíritu Santo, pedí sabiduría al Espíritu Santo, ¿bien? Y Él te va a guiar a toda verdad y te va a enseñar y te va a animar, pero sobre todas las cosas Él te va a dar la fortaleza para poder hacerlo. Bien, quitando temores, estructuras mentales que digan, no, yo no nací para esto, yo no puedo, yo no estoy capacitado, porque ya fuimos capacitados con el poder del Espíritu Santo. Bien, vimos la semana pasada algo que tenía que ver con esto, y la pregunta sería, ¿esta semana pude aplicar algo del poder del Espíritu Santo que vive en mí? ¿O fue una semana igual a las demás? No, la palabra de Dios nos confronta, nos anima y bueno, como siempre dice el pastor y estoy de acuerdo, el conocimiento te compromete. Bien, entonces un hijo de Dios no puede decir no puedo, no estoy capacitado. En realidad lo puede decir porque es una realidad. Solo no podemos, no estamos capacitados, pero en Cristo, a través del Espíritu Santo, lo podemos hacer. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él no era Cristo y era el Espíritu Santo que estaba en él y era guiado. Te invito a que leas en Hechos sobre todas las cosas, cuando relata los viajes de Pablo, o en algunas ocasiones me va a oír y el Espíritu Santo no le pareció bien, y el Espíritu Santo me dijo que por acá no vaya, y el Espíritu Santo, bien, era una persona guiada, y al ser guiada, el Espíritu Santo tomaba el control de su vida de tal manera que le añadía fortaleza, bien, y va a añadir fortaleza a tu vida. ¿Para qué? Para afrontar las adversidades que hay, para hacer su obra correctamente, para llevar el Evangelio a toda criatura, bien. Cuando no das más, el Espíritu Santo va a añadir fortaleza para poder hacer lo que nos manda. Bien, el Espíritu Santo no te va a guiar
a realizar una tarea, a hablarle a tal persona o aún a cambiar algo en tu vida si no añade la fortaleza para poder hacerlo. Bien, no, estamos hablando por eso aclaramos que estamos hablando de un ser pensante que todo lo sabe. Bien, entonces si Él te va a demandar algo, por así decirlo, que hagas algo, un cambio en tu vida, un ajuste de tuerca, por así decirlo, en tu vida, un ajuste espiritual, y te va a dar la fortaleza para hacerlo. Bien, te va a dar la fortaleza para hacerlo. El Espíritu Santo, y es algo hermoso, Hechos 1:8, nos da poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos guía, nos anima y nos da poder para realizar esta tarea que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo, la gran comisión. Bien, y esto de Jerusalén, Judea y Samaria tiene que ver en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, en Argentina y hasta lo último en la tierra. Eso significa estas ciudades que nombró Jesucristo. Jerusalén para ellos era su casa, en Judea era como el Estado, en Samaria es los vecinos y hasta lo último la tierra. Y eso representa para nosotros. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Bien, entonces si nosotros sentimos algunos días, nos sentimos atribulados, nos sentimos desganados, bueno, tenemos que pedirle la fortaleza al Espíritu Santo y depender de su poder, no de nuestra fuerza. Hay veces que queremos solucionar todo acá. Y ahí es donde las personas colapsan, llega el estrés, llega el no poder dormir, llega la ansiedad, llegan los ataques de pánico, porque todo comienza acá. Entonces yo tengo que descansar en el poder del Espíritu Santo, reconociendo una y otra vez que solo no podemos. Y esa es una gran batalla, el reconocer, no puedo solo. Hay gente que me ha llegado a decir, no, toda la vida de chiquito pude solo, y bueno, la vida espiritual no se puede vivir solo. No se puede realizar correctamente o de forma agradable a Dios, de forma natural. Bien, porque si nosotros queremos caminar y tener una vida espiritual y con nuestras armas naturales, no lo vamos a poder hacer. Es imposible. Es imposible que con lo natural nuestro podamos vivir una vida espiritual. Bien, esa vida espiritual que tenemos a partir de Cristo, esa novedad de vida, esa nueva criatura que somos, bueno, debe caminar conforme a la guía y a la fortaleza del Espíritu Santo. Bien, espero que podamos entenderlo porque es un antes y un después cuando vivís esta realidad. No cuando la sabés, cuando la vivís. Bien, mañana tenés una situación adversa, o hoy tenés una situación adversa, bueno, ¿cómo la vas a afrontar? ¿Cómo la vamos a afrontar? ¿Con nuestra fuerza, defendiéndonos con nuestras armas que tenemos a mano, o con la fortaleza espiritual, dependiendo totalmente de Jesucristo? Bueno, son dos caminos totalmente distintos. Y que hay uno que le agrada a Dios y hay otro que no le agrada a Dios. Bien, Dios conoce nuestras debilidades y por eso envió a su Espíritu a nuestra vida. Bien, para que no podamos decir no puedo, para que no podamos decir no me animo, si bien lo podemos decir y muchos lo dicen, bueno, ahí hay una realidad que todavía no se destrabó, no se desbloqueó en su vida espiritual como para decir, bueno, en mi naturaleza no puedo, pero voy en el nombre de Jesús y como dice el Antiguo Testamento, no es con ejército ni con espada, sino que con tu Santo Espíritu. No es, ¿eso qué quiere decir? No es con mi fuerza, no es con lo que yo pueda hacer naturalmente, siempre con el Espíritu de Dios. Siempre es el Espíritu de Dios. Cuando David fue ungido, el rey, que era un muchachito que cuidaba las ovejas, dice que cuando fue ungido por Samuel, el Espíritu de Dios estuvo sobre él. ¿Recuerdan? Y el Espíritu de Dios, cuando él tocaba la arpa, los demonios se atormentaban en la vida de Saúl y huían. ¿Por qué era? Porque él sabía tocar muy bien el arpa.
porque él sabía, no, porque era un hombre consagrado a Dios y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Para su familia era un muchachito que cuidaba las ovejas, pero a partir del Espíritu Santo que estaba sobre él, como dice la palabra, él podía realizar esa tarea. Bien, entonces el Espíritu Santo está en nosotros y podemos realizar muchísimas tareas para Cristo. Bien, ponerlas al servicio de nuestro Señor. Una preguntita para aquellos que están anotando, que sería lindo que se hagan. ¿Qué hago en el poder del Espíritu Santo para mi Señor? Y anotate otra, ¿qué podría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Y ponerlo en oración. Ponerlo en oración, ponerlo en oración. Siempre hay una inquietud ahí en tu interior, porque a mí me sucedía cuando no me animaba a hablar, cuando no me animaba a testificar, cuando estaba sentado así como está Martín ahora allá, en mi interior me decía, Dios, quiero hablar, pero no me animo. Quiero hablar, pero no me animo. Quiero hablar, pero no me animo. Bueno, hasta que el Espíritu Santo iluminó mi mente. ¿Y por qué no te animás? Si la palabra dice, abre la boca y yo la llenaré. ¿Por qué tenés miedo? Bien, son realidades que ocurren en nuestra mente y que traban. Seguramente tenés algo en tu interior. Te ves predicando a tu familia, te ves predicando en el barrio, te ves ayudando al prójimo, amando, teniendo el don de misericordia. No sé con qué capacidad o qué capacidad añadió el Espíritu Santo a tu vida. Pero eso, dale importancia a esas inquietudes que vienen a tu mente. Dale importancia y presentarlas ante Dios en oración y decirle, no me animo, sé sincero, no me animo, pero sé que en el poder del Espíritu Santo lo puedo hacer. Bien, y ahí es cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, por así decirlo, es que cuando comenzamos a depender más del Espíritu Santo. Todos fuimos desafiados alguna primera vez a hablar en público, a testificar, y tuvimos que romper eso. No me animo, pero voy en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo no te desampara. No te va a desamparar nunca, porque la palabra de Dios dice que Él no avergüenza a sus hijos. Bien, lo sabemos esto, sí. ¿Y por qué me da vergüenza cuando hay un cumpleaños y está toda mi familia? No oro por los alimentos, por ejemplo, como lo hago todos los días. Todos pasamos por esas etapas. Bueno, hay que ir en el nombre de Jesús, no importan las caras que pongan, no importan lo que me vayan a decir. No voy a desaprovechar esta oportunidad donde hay mucha gente reunida en mi familia y bendecirlos con una oración, aunque sea. Como mínimo que sepan quién soy, qué fe manifiesto, vivo, creo, pero que lo deben saber bien, y eso lo va a añadir el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, yo lo he pensado, y hasta que me animé, ¿no es cierto? En Navidad, cuando estén todos, voy a orar, o le voy a decir, Jesús te ama. ¿Cuántas veces lo pensamos? Yo lo pensé un montón de veces hasta que me animé. Y quizá vos lo estás pensando en el cumpleaños de mi hija, de mi suegro, de mi marido, mío, cuando vengan todos. Son ejemplos porque todos pasamos por esos ejemplos. No muchos lo dicen, pero todos pasamos por esos momentos que está toda la familia y le digo y no le digo, le digo y no le digo, oro o no oro. Bueno, en el poder del Espíritu Santo, habla y no vas a ser avergonzado, porque la palabra de Dios lo dice. Bien, el manifestar, o por ejemplo, el Espíritu Santo te muestra, hay alguien hablando con vos, ser querido, amigo, alguien que conocés, y que dice, dice un engaño de Satanás, como que deposita su confianza en una imagen o le reza tal. Bueno, ahí se te representan dos caminos. Los ayudo a salir de esa mierda, neblina, oscuridad espiritual en la cual yo me encontraba antes, o lo dejo. ¿Alguna vez te ha pasado? A mí también, que hablan de depositar su confianza en ciertos ídolos y demás, y tenemos esa de ¿qué hago? ¿Le hago? ¿Le digo? ¿No le digo? Bueno, el Espíritu Santo te va a añadir. Bien, porque es necesario que esa persona escuche la palabra de Dios para que ilumine mediante su Espíritu Santo su vida y cambie, al igual que un día nosotros. Son situaciones cotidianas que a todos se nos representan. Vas a comprar pan y están hablando de lo que fuere. Y vos decís, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿No lo digo o no lo digo? Bueno, decidite a decirlo porque tenés el poder del Espíritu Santo que te avala. Bien, y no te vas a avergonzar, acordate de eso. Él no avergüenza a sus hijos. Él no avergüenza a sus hijos. Bien, son trabas que el Espíritu Santo, son trabas que el enemigo quiere utilizar para que no hagamos la obra en el poder del Espíritu Santo.
Pero nosotros debemos tener la certeza que contamos con ese poder y con el aval de Dios mediante su Espíritu. Amén. El Espíritu Santo nos sella. Hechos 1:13. Efesios 1:13, perdón. En él también vosotros, miren cómo ocurre este suceso del sellado, por así decirlo, para que lo entendamos. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, que Jesucristo murió y venció al pecado y la muerte por nosotros, tomando nuestro lugar, y habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no solamente oído. ¿Cuántas personas oyen el Evangelio? Montones de personas oyen el Evangelio. Dice, pero habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, como que hay un sello espiritual en nosotros que, como siempre nos anima el pastor a creer, y lo creo de este modo, Satanás lo ve, sus enemigos lo ven, pero sobre todas las cosas da testimonio de quién somos en Cristo. Hijos, es como que un sello dice, este es hijo de Dios. Y ese sello de garantía es el Espíritu Santo. ¿Bien? ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? No, esto quiere decir que nosotros somos hijos de Dios, que le pertenecemos a Dios, y no hay nada ni nadie que pueda contra nosotros. ¿Por qué? Porque somos lindos, porque somos merecedores, no, porque somos pertenencias y somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo es garantía de eso. Es garantía de eso. Entonces nosotros tenemos que caminar con esa seguridad, no con arrogancia, con seguridad de que soy hijo de Dios, que tengo poder de parte de Dios delegado mediante su Espíritu Santo a mi vida, y que estoy sellado, estoy marcado, y es un sinónimo de garantía de que soy salvo y de que en esa salvación yo debo andar guiado por el Espíritu Santo. Bien, y el enemigo sabe cuando me ve si tengo el Espíritu Santo o si no, si soy salvo, si no soy salvo, si Cristo está en mi vida o no está en mi vida. Pero acá estamos viendo que cuando oímos el Evangelio y creemos en él, hacemos un paréntesis, creer es vivir de acuerdo a eso que creemos, no, porque vemos acá sutilmente una gran diferencia. Dice, y habiendo oído el Evangelio de salvación y habiendo creído, no solamente oído, sino creído. Y el creído tiene que ver con vivir una vida plenamente consagrada a Cristo. Fuiste sellado. Oíste, creíste y fuiste sellado. Tenés un sello de garantía, el cual dice, sos salvo en Jesucristo, contás con la guía del Espíritu Santo, y los demonios tienen que huir ante tu presencia. Y van a huir. Bien, hay veces que, y me ha tocado oír personas líderes que dicen, no, cuando hay que orar por personas que están tomadas en mañana, no me llamen a mí, por favor. Y es una pena. ¿Por qué? Si contás con el poder del Espíritu Santo. Y dice, estas señales seguirán a los que creen en mí, dijo Jesucristo, echarán fuera demonios. Bueno, hay cosas en el interior muchas veces que ocurren que no deberían. Yo tengo certeza de que soy hijo de Jesucristo. El Espíritu Santo es garantía, por así decirlo, de que soy hijo de Dios, soy salvo en Cristo y nada me puede vencer, porque Jesucristo ya venció todo en la cruz. Dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos opera en nosotros. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos opera en nosotros, y ese es el Espíritu Santo. Bien, y entonces ¿por qué decimos a veces no me animo, no puedo? Si ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos opera en nosotros. ¿Se dan cuenta que debemos oír el Evangelio, la palabra, y creerlo? Bien, hoy oímos la palabra de Dios que nos dice que tenemos poder para realizar todo aquello que el Espíritu Santo nos guía, y si nos guía, por lo tanto, lo podemos hacer en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, y no ponerle freno.
No ponerle freno con respecto a lo que es nuestra forma de pensar, sino todo lo contrario, dejarme guiar por Él, creer a la palabra del Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo y obrar, porque Él nos capacita. Bien, el Espíritu Santo se puede entristecer. ¿Vos te entristeces a veces? Bien, eso es indicativo de que el Espíritu Santo es una persona también. Bien, entonces mirá lo que dice, y lo cual debemos estar atentos. El Espíritu Santo se puede entristecer. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Porque estábamos hablando que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo nos da poder, el Espíritu Santo piensa y nos da la guía correcta a partir de eso. El Espíritu Santo fluye en nosotros, pero también que el Espíritu Santo se entristece. ¿Cuándo crees que se entristece el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Sí. Porque dice no contristéis, así que depende de nosotros. Cuando hay pecado, cuando nos da lo mismo, pecar o no pecar, cuando hay pecado y no nos arrepentimos, cuando dejamos de tener comunión con Dios a través de la Biblia y de la oración, cuando nos habla, recuerden que decíamos que nos guía, nos habla y demás, y cuando nos habla y no le damos importancia. Vos no te pondrías triste si llegás a tu casa y saludás y decís buen día, buenas tardes, y preguntás cómo estás, o le decís a tu hijo o a tu esposo, che, fíjate que si haces esto, le podés cerrar y no te dan importancia, no te saludan, no te miran, te entristecerías. Bueno, eso pasa con el Espíritu Santo. No es que pierde poder, sino que no puede fluir en nosotros porque no le prestamos atención, porque nos habla y no escuchamos, o no nos gusta lo que nos manda a hacer. Anda a hablarle a tu vecino que te peleaste toda la vida. Bien, ahí se contrista el Espíritu Santo. Y ahí es donde las personas dicen, pero el Espíritu Santo a mí no me habla, y el Espíritu Santo no fluye en mí. Bueno, analiza tu vida. Cuando te habla, ¿obedeces o pones peros? Anda a hablarle, tomando el ejemplo anterior, anda a hablarle a ese vecino que hizo la guerra toda la vida. No, pero si voy. ¿Ven? Entonces el Espíritu Santo se empieza a contristar, se entristece y no pierde poder. No se puede manifestar en una vida que es ajena a la voluntad de Dios. Una vida que está en pecado, el Espíritu Santo no puede fluir, no puede avalar una vida contraria a la voluntad de Dios. Ahí está el tema. El Espíritu Santo sigue poderoso como siempre, el Espíritu Santo se quiere manifestar en nosotros a través nuestro, pero no lo puede hacer si las condiciones no están dadas, por así decirlo, una vida de constante arrepentimiento. Bien, y ahí está la cuestión, que podemos entristecer al Espíritu Santo y no puede fluir. ¿Por qué hay, a veces, por qué el Espíritu Santo obra de tal manera a través de aquel hermano? Bueno, me de mirar tanto al hermano y tener cierta envidia, por así decirlo, decir, ¿qué pasa en mi vida que no fluye de la misma manera? Si contamos con el mismo Espíritu Santo, ¿por qué esa persona que está pasando esa tribulación puede caminar en victoria y estar fortalecido diariamente y yo no? Bueno, analicemos ahí en nuestra vida qué está pasando. Busco comunión diaria, dependo de su guía, me habla, le obedezco, no le obedezco, me arrepiento de las equivocaciones que cometo y demás. Bueno, ahí se contrista el Espíritu Santo. Cuando no hacemos todas estos o algunos ítems, nombramos, hay muchísimos más, ¿no es cierto? Pero debemos darle lugar pleno. El Espíritu Santo puede llenarnos. Cuando vos llenás un vaso de agua, no entra más nada. ¿O me equivoco? Y en nuestra vida es lo mismo. Cuando es llenada por el Espíritu Santo, nada ajeno a la voluntad de Dios puede entrar en nuestra vida. Ni malos pensamientos, ni inclinaciones al mal y demás. Pero mirá lo que dice, qué comparativa hace el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu.
¿Saben por qué hace esta comparación? Porque uno cuando bebe, si alguna vez bebieron, como que se empieza a ser manejado o guiado o sometido a la voluntad del alcohol. Se desinhibe y ya no soy el mismo, no. Soy el mismo, nada más que se cae en las barreras inhibitorias y mostrar lo que realmente sos. Nada más y nada menos. ¿Bien? ¿Pero qué dice Pablo? No se embriaguen con vino, no se dejen gobernar por el vino, como el alcohol, como lo hacían antes. Da esta comparación para que sea entendible. Sino que antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Así como antes te guiaba el alcohol, te guiaban los malos hábitos, ahora que te guíe el Espíritu Santo. ¿Bien? Y es una orden que da la palabra de Dios. Sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ven? Y en esa llenura es donde viene una vida victoriosa y una vida poderosa en Jesucristo. Cuando soy lleno del Espíritu Santo, porque no hay lugar para más nada. Bien, y el Espíritu Santo toma mi vida, me guía a toda verdad y me añade la fortaleza. Y por último, el Espíritu Santo puede enviarnos. ¿A mí? ¿A dónde me va a enviar? No. A mí no, que envía a otro. ¿Cuánto dijimos eso? Todos en algún momento. Pero si escuchamos la guía del Espíritu Santo, cuando nos habla, cuando nos fortalece, cuando nos anima, si somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar sujetos a su voluntad. ¿Bien? Gloria a Dios si te envía a Europa a pasear y gloria a Dios. ¿Y si te envía al barrio más pobre de la Argentina? Yo sé que Eva va. Es un ejemplo. ¿Y los demás iríamos? Porque hay veces que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a desafiar a lugares que quizás... ¿A Pablo dónde lo llevó el Espíritu Santo? A hacer su obra, la obra de Dios principalmente. Pero esa obra, ¿de qué requiere? De recibir azote, de recibir prisiones, de pasar frío, de pasar calor, de naufragar 3 veces, que lo den por muerto. No te estoy diciendo que va a pasar eso, pero te estoy diciendo que va a haber veces que vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Hoy que estemos acá con este frío, nos tenemos que negar a nosotros mismos. Bien, y les felicito en gran manera, y Dios lo va a recompensar en gran manera también, porque su palabra lo dice. Pero el Espíritu Santo quiere enviarnos. ¿Enviarnos a dónde? Quizás no te va a enviar a África, pero te va a enviar a tu familiar, a las madres del colegio, a los compañeritos de tu hijo o tu hija, no sé, compañero de trabajo de tu esposo, compañero de trabajo tuyo, amigas de la infancia, no sé. Pero debemos obedecerle. Debemos obedecerle. Dice en Hechos 20, 22 y 23. Ahora he aquí, llegado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo estaba escribiendo acá. Pablo estaba escribiendo. Él estaba sabiendo lo que iba a suceder. ¿A dónde lo enviaba? ¿Bien? Y el Espíritu Santo hoy nos advierte. Tenés el poder mediante el Espíritu mismo. Tenemos la guía. Debemos ser llenos. Y Él nos va a enviar a situaciones que quizás no son agradables para nosotros, pero son para gloria de Dios. Bien, y no nos representemos algo fatal. Me va a mandar a un lugar donde me saquen a balazo. Me va a mandar a un lugar, no, nos va a mandar a un lugar que quizá tengamos que vencer nuestra vergüenza. Nos va a mandar a lugares donde quizá tengamos que sufrir burlas, no sé. Nos va a mandar a lugar que quizá no es de nuestro agrado. Pero todo es para gloria de Dios. Pablo iba yendo al camino y el Espíritu Santo dice que salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, o sea que le estaba diciendo a Pablo, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
No, que le hable otro, Dios, no me mandes ahí, que le hable otro. A mi pariente, a mi enemigo, por así decirlo, que le hable otro, yo no. Eso le hubiese dicho Pablo si fuera como nosotros. Pero Pablo iba igual. ¿Por qué? Porque entendiendo toda esta realidad del Espíritu Santo, que era Dios mismo en él, obrando y guiándolo, él confiaba. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero él sabía que Dios lo iba a bendecir y él iba a ser de bendición. Y esa es la convicción que nosotros debemos tener. Amén. ¿Estás dispuesto a decirle al Espíritu Santo, envíame donde vos quieras? Amén. Gloria a Dios, que así sea. Y si se te vienen nombres ahora, te vienen lugares, ponelo en oración, porque el Espíritu Santo nos habla y nos guía. Bien, y no pierdas tiempo, no pierdas tiempo. El otro día despedimos a Carlos Marchano y ahora vamos a orar por consuelo de su familia, pero uno ve en estos momentos que no hay que perder tiempo, porque hoy estamos, es una frase que la sabemos, pero cuando parte mi ser querido es que donde realmente toma sentido muchas veces. No debemos perder el tiempo, amén. No patear para adelante y sé lo que tengo que hacer, pero me cuesta. No, que lo podamos hacer, porque hoy lo podemos hacer. Hoy lo podemos hacer. Hoy lo podemos hacer. Y tenemos que, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que redimir el tiempo, o sea, aprovechar cada momento. Vamos a orar.